Si recuerdan, la glándula tiroides está ubicada en la región anterior del cuello, ¿verdad? Está a nivel en la región supra del hueco esternal, justo debajo de la cricoide, o sea, en la laringe, ¿no? En el hueso tiroideo. Allí es que la vamos a ubicar. Tiene forma de mariposa, tiene un istmo y tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y recordar que siempre detrás de la glándula existen 4 glandulitas que son las paratiroides. Esas tienen que recordarlo muy bien, sobre todo los cirujanos, porque cuando tienen que hacer una intervención deben de tratar de preservar las paratiroides para evitar las complicaciones inmediatas, que son problemas de tetania por hipocalcemia, se puede presentar. Y recordar muy bien lo que es la parte anatómica, ¿verdad? Esta la tenemos por aquí, lo que es la parte anatómica. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy sensibles a presentar cualquier tipo de lesión en el momento de una cirugía. Los laringios, ramas del vago, entonces se pueden llevar o seccionar en el momento de una cirugía y el paciente va a quedar con secuelas permanentes. Y las secuelas ya sabemos que el nervio, si se lesiona el nervio, entonces el paciente va a tener problemas para deglutir, problemas para hablar y va a ocasionar problemas de que puede tener ahogamiento inclusive, producto de la parálisis de las cuerdas vocales, y el paciente se puede tener complicaciones. Entonces la estructura de la glándula hay que recordarla muy bien en el momento de la cirugía. Es importante saber, lo vemos acá atrás, que para que la Organización Mundial de la Salud, digo yo, que tiene que dejar un día para cada cosa, para que la gente recuerde que pueden haber patologías de un órgano X, ¿no? Está lo de la salud mental, está metido todo lo que es la parte de enfermedades de colon, el carcinoma de mama y todo eso serie de cosas. Así tenemos que el 25 de mayo es el Día Mundial de la Glándula Tiroides. Es una glándula que, según los datos de la Organización Mundial, más de 750 millones de personas en el mundo tienen algún problema, alguna patología de la glándula tiroides. Y eso es cierto. Fíjense que a medida que aumenta la edad, aumenta la mayor incidencia de alteraciones de la glándula tiroidea, que pueden pasar desde problemas benignos como malignos. O sea, y sobre todo una de las patologías más frecuentes es el hipotiroidismo, si se quiere. En el joven vemos más las enfermedades agudas tipo tiroiditis, y ahí es donde entra la enfermedad de Graves, que se lo leyeron, ¿verdad? Que se lo estudiaron. Entonces la hiperfunción es muy frecuente en la mujer, en edad reproductiva, en joven, sobre todo en la mujer. Estas enfermedades las padece más la mujer. De hecho, cuando tenemos una patología tiroidea en hombre, debemos de descartar cáncer, porque en el hombre la patología tiroidea no es frecuente, y cuando la presenta hay que descartar enfermedad cancerígena en el hombre. Eso hay que tenerlo presente. Y es muy importante porque el 60% de los pacientes tienen una patología en la glándula y ni siquiera lo saben. Por eso que así como mandamos a los pacientes que se hagan el autoexamen de mama, testículo, que también se olvida, es importante el autoexamen de la glándula tiroides. Solamente con verse en el espejo y extender el cuello, a ver si no se ve nada, no tengo que tener bultos en el cuello. Si veo algún bulto, eso puede ser un ganglio o puede ser la glándula tiroides que esté aumentada de tamaño. Entonces, verse que no hay nada, conocerse el cuerpo, y si no veo nada, de pronto tocar y deglutir. Esto se le puede decir al paciente. Si usted siente un resalte en los dedos, es porque debe tener algún nódulo tiroideo. Entonces es importante. ¿Qué otros síntomas hacen que vaya el paciente a la consulta? Yo creía que estaba conectado. Otro síntoma que hace que el paciente consulte, no solamente el bulto, sino la ronquera. Pero la ronquera, el paciente no va al endocrinólogo, ni va al internista, ¿a dónde va a ir? No, ni siquiera.
porque la gente no tiene conciencia del médico general, ni del médico familiar, ni del internista. Le gusta lo mejor. O sea, se automedican y dicen, yo voy al otorrino, porque el problema es de la laringe, estoy ronco. Entonces no va a ir al endocrino, va al otorrino porque tiene ronquera, ¿no es verdad? Entonces, porque cree que se la están comiendo. Y resulta que empiezan a gastar, le hacen estudios, un poco de plata, y ya cuando tienen que ir al médico internista, o al médico general, o al médico familiar, o a donde tienen que ir verdaderamente, ya no hay. O ya está cansado, ya ha gastado mucho dinero, y ya no tiene para hacerse las pruebas. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante. Pero esa es una de las posibilidades, de las causas por las cuales. Las principales, si conocemos las funciones, sabemos de qué va a padecer el paciente. Entonces vemos que las principales funciones de la glándula es producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas. ¿Dónde lo hace? A nivel de la glándula. El folículo tiroideo es la principal órgano funcional de la glándula tiroides, que van a intervenir en el crecimiento, mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales. O sea, en el crecimiento y el desarrollo y la maduración de lo que son las actividades celulares, de crecimiento, de talla. Por eso es tan importante hacer diagnóstico tempranamente para poder corregir. Y hablamos tempranamente incluso en la mujer embarazada, hacer el diagnóstico de hipotiroidismo para evitar consecuencias en quién, en el producto, en el feto. Y saber si el feto cuando nace no tiene un hipotiroidismo, porque entonces puede tener sintomatologías que son irreversibles, que es el cretinismo. Entonces vamos a tener pacientes con enfermedades de hernia, macroglosia, trastornos ya genéticos debido a una situación durante el embarazo. La glándula tiroides, o sea, las hormonas tiroideas también regulan el proceso metabólico de la temperatura corporal. Por eso le decía, en la hiperfunción la piel está caliente, en cambio en la hipofunción la piel es fría, pegajosa, ¿no? Allí. La frecuencia cardíaca también la regula. En el hiper vamos a tener aumento de la frecuencia, en el hipo vamos a tener bradicardia. Entonces en uno hay taquicardia, en el otro hay bradicardia. Y el consumo de energía del organismo también interviene, entonces vamos a tener alteración de la energía. Ahorita cuando amanecemos estamos hipotiroideos todos, ¿verdad? Y más cuando es la mitad de la semana y no cansamos. Entonces, la falta de energía, que a veces el paciente dice, no sé qué tengo, pero no tengo ganas de nada, hay que investigarle hormonas tiroideas, porque a lo mejor tiene algún problema de ese tipo, no me puedo concentrar. Entonces se puede padecer de eso. Y hay un tipo de hipotiroidismo que lo vamos a ver, el hipotiroidismo subclínico. Es aquel que no está, que no me gusta la palabra esa, de librito. Tiene todo de librito cuando ya está todo evidente. Si no lo diagnostica, ¿verdad? Lo bueno es hacer diagnóstico previo. Pero entonces no podemos esperar que todo esté de librito para hacer un diagnóstico, sino que hay que pensar un paso adelante. Y también la función tiroidea va a incidir en la regulación del sueño, el apetito y el carácter. Entonces, muchos pacientes están hospitalizados en psiquiátricos por problemas mentales, depresión, intentos de suicidio, o esquizofrenia, problemas de paranoia, y resulta que esas alteraciones mentales pueden estar relacionadas con problemas de la tiroides. Entonces, y con el Cushing también cuando veamos suprarrenal. Entonces, lo que es el eje endocrino está muy relacionado a las enfermedades mentales. Por eso que en psiquiatría no hay que catalogar o etiquetar a un paciente de una vez como un enfermo mental si no le has hecho las pruebas desde el punto de vista hormonal para saber si es o no es o tiene algún patrón. Igual que una tomografía o resonancia para descartar un problema vascular, para poderlo llevar al diagnóstico adecuado a ese paciente. Entonces fíjense que los trastornos de la glándula tiroides son comunes y a veces pasan inadvertidos los síntomas y se confunden con otras enfermedades. Muy frecuentemente se confunden con otros trastornos o problemas mentales, incluso ansiedad y los problemas cardíacos. O sea, básicamente las enfermedades hipotiroideas, y si un cardiólogo no piensa en esto, que a veces no piensan en enfermedad tiroidea, entonces tratan el problema
O sea, van a tratar, no el problema, están tratando la consecuencia de la base del problema, que un hipertiroidismo puede conllevar a una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular, y el paciente lo que tiene es una enfermedad endocrina, llámese hipertiroidismo o llámese acromegalia, que también hablamos que la acromegalia puede conllevar a una arritmia cardíaca. Entonces ya vemos que no es solo cardíaco, sino que tenemos que ver el paciente un todo como integral y de ver qué es lo que está pasando. Ayer en la discusión de casos, que no fueron, en la discusión de casos que hubo, que fue un solo caso que llevaron, de un ictus en una paciente de 60 y pico de años, 60 y, no me recuerdo ahorita, 68 años creo. Era un ictus con signos de irritación meningia. Tenía rigidez de nuca clínicamente y había alteración del estado de conciencia, y fue un evento agudo. Lo catalogaron inmediatamente como un evento de tipo vascular, ¿no? Sin descartar otras patologías, ejemplo, tumores que sangran, que pueden hacer una hemorragia intraparenquimatosa con dilución ventricular, o sea, se hablaron de ese tipo de problemas. Fueron llevando el caso, si se dieron cuenta, bueno, algunos que sí fueron, ellos fueron llevando el caso hasta al final que llegaron que la evaluación tenía que ser integral. Y yo pienso que eso era lo primero. Fueron llevando el caso como por segmento. Vamos a ver cerebro, la lesión y la imagen. Después entonces fueron incorporando al resto de los demás. Al hematólogo, fueron incorporando al internista, fueron incorporando al cardiólogo. O sea, poco a poco, a medida que iban haciendo la discusión de caso. Entonces, a la final se termina de que todavía faltaban exámenes que pudieran dar el diagnóstico definitivo de concretamente cuál era la base del por qué la señora había hecho un evento vascular, porque hizo una trombosis venosa cerebral, que es rarísima. Esos son casos muy raros. Se comportan igual como si fuera una hipertensión endocraniana, como un evento vascular, como una irritación meningia, pero a la final el resultado del que si era, y yo pienso que ahí no lo hablaron, pero no lo abrieron al público para que uno interviniera tampoco, porque no hubo la apertura al público. Pienso que cuando se hacen discusiones de casos, muy bien y todo, hay que incorporar al público. Siempre, porque hay eminencias, hay médicos de diferentes, ¿verdad?, categorías. Y también se hace como más interactivo. Pienso que faltó un poco eso. Parece que me puede dar el hijo mío, me dice, no te enfoques en lo malo, enfócate en... Sí, yo me enfoco en lo bueno, estuvo muy buena la discusión y todo, pero faltó la interacción, faltó eso. Y pienso que no se llevó la causa básica. Para mí, a lo mejor era un comportamiento paraneoplásico, para mí. Porque la señora había estado ingresada un mes antes, o 3 semanas antes, por una obstrucción intestinal. ¿Me entiendes? Fue hospitalizada una señora de 68 años con una obstrucción intestinal que no se dijo en ningún momento ahí qué pasó con eso. Si la estudiaron, si le hicieron endoscopia, si la llegó a haber visto, si la vio el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque si esa señora tenía una neoplasia allí, claro, le hicieron una tomografía y le hicieron resonancia y no se le vio tumor allí. Pero todo el tiempo se decía que había una compresión del ventrículo lateral que se veía. A veces hay lesiones mínimas que no los podemos determinar porque había mucha isquemia alrededor. Pero esa paciente puede tener un efecto trombótico debido a un síndrome paraneoplásico. Ese punto también se debía de haber tocado ahí. Bueno, el hematólogo tocó el evento protrombótico de patologías como el síndrome antifosfolipídico, ¿de acuerdo? Le hicieron pruebas y salieron negativas. Pero ahí estaba eso. Entonces me queda la dudita de qué pasó, pero después le preguntaría a Máximo a ver qué pasó con esa paciente, porque supuestamente la señora estaba bien, estaba mejor y le dieron el alta. La cuestión de la discusión era el tratamiento que le iban a dar, porque si es un evento trombótico pero a la vez tenía hemorragia, el tratamiento es anticoagulante,
con una hemorragia, ¿en qué momento va a incorporar el anticoagulante teniendo un evento hemorrágico? Ahí es donde viene la discusión, porque la señora se puede ir agravando por el problema tromboso. Entonces, el caso estuvo bien, pero lo fueron llevando desde el cerebro hasta lo integral, ¿verdad? A la final lo integral. O sea, aparentemente fue... Ahora, ¿cuánto tiempo pasó de un estadio a otro? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Son preguntas que me hago yo, ¿no? Tiempo que pasó de puro cerebro a pasar al neurocirujano, a pasar al médico internista, a pasar al hematólogo. ¿Cuánto tiempo se llevó todo el recorrido del proceso de estudio de esa paciente? ¿Ve? También es importante, porque ahí hablaron de 5 días. O sea, la tomografía la hicieron 5 días después, la tomografía. Entonces las cosas ahí cambian. Pero tuvo interesante el caso, y en realidad eso es raro. En el hospital hemos tenido enfermedades de ese tipo. Entonces ahora con la trombolisis, bueno, es otro cuento que todavía no se ha incorporado y hay que ver. Y todo no es así tan papaya como lo ponen. Cuando, bueno, yo tengo muchas cosas que ahí decir, ¿no? Con cardiología también. Con cardiología. Cuando hablan de que ahora uno nunca puede estar en una burbuja. El médico no puede estar en una burbuja. Porque el hecho de que, por ejemplo, yo trabaje en una institución que, entre comillas, tenga todo, que no es así totalmente, 100%, ¿verdad? Pero se trabaje con un poco más de comodidad, si se quiere. Hay una cara en la que yo puedo ir a reclamar y puedo, ¿no? Puedo por lo menos desahogarme, hacer las cosas. No quiere decir que no se estén pasando necesidades en otras instituciones públicas, ni en ambulatorios, ni nada. Entonces yo no puedo decir, sí, porque ahora con las técnicas de cardiología, no sé qué, se pueden hacer intervenciones y tal. Eso sí, claro que sí. Llegó infartado, le pasa hemodinamia, le ponen el cateterismo, le hace le pones el puente, le pones el bicho y se resuelve. Pero ¿quién lo puede hacer? El que tenga. Entonces el grueso, el 80% de la población no tiene cómo recuperar la salud cardíaca inmediata. No la tiene. Entonces no puedo hablar del grueso, sino que siempre, o sea, y esto se lo digo porque ustedes van a ser también expositores alguna vez, o ya, porque ya le he hecho un seminario, ustedes buscan actualización. No dejar por fuera ese grueso de paciente sensible que también necesita. Entonces tenemos que darle alternativas. Si yo no le puedo dar en lo inmediato un cateterismo, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Porque usted tiene que dar una respuesta, porque está en la consulta, está en la emergencia, está. Entonces ahí es donde tengo yo que, ¿no es verdad? Entonces yo les quiero dejar eso, porque bueno, lo tenía. Sí, es así. Y se lo iba a decir, pero no quise meter. Ya se la ve. Entonces recordar la posición de la glándula, ¿verdad? Está en la parte inferior de la laringe, y aquí en cada lóbulo, saber que existen los nervios recurrentes que tenemos que cuidar, el cricoide, y evaluar. Entonces sabemos que detrás existen las 4 glándulitas que son las paratiroides, que intervienen en lo que es el metabolismo del calcio a través de la vitamina D, que se sintetiza en la renal y que va a permitir la absorción del calcio a nivel intestinal. Es importante tomar en cuenta en todo paciente operado que esté intervenido, debemos de vigilar el calcio iónico y el calcio sérico para saber si ese paciente no ha sido agredida, o a veces no es que la quitan la glándula, sino que ya el hecho de la cirugía en sí puede traumatizar un poco la glándula y puede provocar alteraciones a nivel del calcio. Entonces, determinemos calcio plasmático y iónico, y si hay que corregirlo, corregimos. ¿De acuerdo? A veces la corrección se hace temporal y el paciente se estabiliza y no pasó nada, ¿verdad? O a veces hay que dejarle de por vida.
si hubo una lesión de la glándula tiroides. Yo tuve una paciente que la operaron, imagínense, ella era juez y hacía juicios orales y había quedado con problemas de ronquera y tos, claro, porque había una paresia de las cuerdas vocales. Por eso convulsionó, hizo hipocalcemia, todo eso lo hizo ella. Y era juez. Bueno, después ella, gracias a Dios, ella fue mejorando progresivamente y está en Estados Unidos ahorita. Y está bien. Gracias a Dios ella fue mejorando, no hubo problemas, sino que en el momento hubo cierta lesión. Entonces recordemos que la glándula tiroides depende del hipotálamo hipófisis tiroides y que en el hipotálamo, por supuesto, la TRH es hipotálamo, la TSH, que es la estimulante en la glándula tiroides, en la adenohipófisis, y que esta va a estimular a la glándula tiroides para la síntesis de T3 y T4. Que la mayoritaria, o sea, de la T4 sale la T3, que es la T3 activa, y que esa conversión se hace a nivel celular en la glándula. Que tiene un receptor periférico, por supuesto, que es una proteína donde se une la hormona a nivel celular, que el coloide, el folículo tiroideo es la unidad funcional de la glándula. Recordar también que ahí están las células parafoliculares y las células C, que son las de la calcitonina, que es importante evaluar la calcitonina en un paciente que estemos sospechando en un marcador tumoral para cáncer medular de tiroides. Entonces, si sospechamos un carcinoma medular de tiroides, tenemos que hacer calcitonina y tiroglobulina. Entonces, tenemos que para la síntesis de las hormonas tiroideas se requiere ¿qué mediador, qué sustrato? Yodo, ¿verdad? Y el yodo viene de la dieta. Entonces tenemos el primero, la captación del yodo a nivel intestinal. Por supuesto, esto debe pasar un estado de organificación, donde el yodo se incorpora a la célula, se intercambia con cloro, y luego viene el acoplamiento, que es donde se van a unir dos moléculas de triyodotironina con una de monoyodo y forman la T3, o dos moléculas de diyodo y forman la T4. Luego del acoplamiento, por supuesto, tiene que ocurrir a través de una pinocitosis, que es la introducción nuevamente de la hormona a nivel intracelular, pasa al torrente sanguíneo nuevamente, se libera y va unido a una proteína, que es una globulina transportadora de tirosina. Y esta es, por supuesto, liberada, llega a nivel de la glándula y está en la glándula y luego liberada al torrente sanguíneo para que ejerza la función. Es importante acá en este cuadro, es lo mismo que le acabo de decir, pero ya sintetizado. Vemos que la captación de yodo, entonces a nivel intestinal, es estimulado por la TSH. La TSH es la que hace que se absorba el yodo y suceda todo el proceso de metabolismo. Luego viene el transporte de yodo al coloide mediante un contraportador dado por la dendrita 1, y tenemos la síntesis de tiroglobulina, que es en la célula folicular. Por eso es que se mide tiroglobulina, porque se sintetiza a nivel intracelular y nos permite, si está elevada la tiroglobulina, entonces tenemos yodo, tenemos hormonas tiroideas y nos permite ver como marcaje. Luego sucede la oxidación del yodo, y a través de la peroxidasa es que tanto el yodo como las moléculas de tiroglobulina son recicladas en la misma célula. Cuando sucede la deyodación a través de las enzimas peroxidasa, se liberan nuevamente en las células y unas pasan al torrente y otras son incorporadas nuevamente a la célula. Y luego viene el acoplamiento y el almacenamiento de las hormonas tiroides y la tiroglobulina dentro de la célula, y a través de gotas de coloides, estas son las que son liberadas, de T3 y T4, con la deyodación. Es importante tomar en cuenta esto porque vemos que es yodo, por eso que en los niños, cuando estamos dando jarabes que tengan yodo, pueden alterar este metabolismo. Alimentos ricos en yodo alteran el metabolismo y nos pueden provocar también en pacientes que están sensibles porque ya tienen un hipertiroidismo,
Entonces nos pueden provocar alteraciones, incluso cuando están tomando hormonas tiroideas. Hay que tomar en cuenta eso en la alimentación. Este es el mismo proceso, pero ya viéndolo ya a nivel celular. De esta manera. Así que le toma la foto y esta nada. Lo mismo. A nivel plasmático, este pasa a la célula. Luego a través de la peroxidasa tenemos lo que es el acoplamiento y luego la difusión a través de la pinocitosis, pasa a la tiroglobulina y eso se recicla nuevamente a nivel de la célula y por supuesto ya una vez incorporado acá pasa al torrente sanguíneo. Entonces la glándula secreta 20 veces más T4 que T3. Entonces de las dos, la más elevada porque se deposita, se mantiene, es como un depósito. Más T4 que T3, la T3 y T4 circulan unidas a la proteína que es la globulina ligadora de tirosina, existen otras como la albúmina, la transtirretina. Esto es importante porque las proteínas donde se sintetizan en el hígado. Entonces, si tenemos una insuficiencia hepática, una alteración hepática, vamos a tener problemas con la proteína que va a ligar la tirosina. La T4 es precursora de la T3, la T3 es más potente que la T4 y la T4 se convierte en T3 por acción de enzima de iodinasa 1 y 2. Las hormonas tiroideas actúan uniéndose a receptores nucleares. Entonces, eso es el proceso a nivel intracelular. Existe una patología en la cual es congénita, donde va a haber una resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Entonces, porque hay una alteración proteica. Entonces vamos a tener que hay un trastorno autosómica dominante. Va a haber un aumento de las hormonas tiroideas, pero no hay hipertiroidismo. O sea, el paciente puede tener algunos síntomas, pero no está catalogado como un hipertiroidismo como tal, sino que hay un problema en el receptor. La TSH va a estar normal o elevada, no tiene signos y síntomas típicos de hipotiroidismo, a pesar de que la hormona no ejerce el efecto totalmente, porque la resistencia hormonal se compensa con el aumento de las hormonas tiroideas que están a nivel periférico. El paciente puede tener bocio, trastornos de atención, leve reducción del cociente intelectual, retraso, maduración esquelética, taquicardia, respuestas metabólicas alteradas a la hormona tiroidea, y se debe a una mutación del gen que codifica el TR. No está indicado el tratamiento en este caso porque le podemos provocar hipotiroidismo en realidad. Si le colocamos bloqueantes de la hormona tiroidea, entonces ahí sí vamos a meter la pata con este tipo de pacientes. Entonces, se debe diagnosticar para evitar el tratamiento de un hipertiroidismo erróneo, porque es como decir, el rebote de las hormonas tiroideas que están circulando son las que van a hacer el efecto, pero en realidad la célula no está produciendo adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces las alteraciones de la glándula las podemos clasificar a partir de la que ya vimos, que es autosómica dominante, en hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio multinodular, tiroiditis, cáncer de tiroides. Entonces la glándula puede ser asiento de cualquiera de estas patologías. Este es un nódulo tiroideo. Los nódulos pueden ser únicos o múltiples. Cuando tenemos un nódulo tiroideo único, siempre hay que descartar carcinoma. Puede ser un adenoma benigno o puede ser un adenoma maligno. Entonces hay que descartar. De allí que vemos glándula normal, bocio, ¿verdad? Aumento de volumen, una enfermedad nodular tiroidea, o hay tiroiditis, que son procesos inflamatorios de la glándula, y en esta inflamación importante se mete lo que es la enfermedad de Hashimoto, que primero hay un proceso inflamatorio y luego a la larga, por eso que una tiroiditis crónica lo va a llevar a tener un hipotiroidismo por una tiroiditis Hashimoto, o vamos a tener una enfermedad multinodular, la secuela de un hipotiroidismo de Hashimoto, un bocio multinodular, que es lo característico de la tiroiditis de Hashimoto. En la enfermedad de Gray vamos a tener el proceso inflamatorio también de la glándula, en donde los anticuerpos no reconocen la glándula y va a haber una alteración de la misma y va a haber un bocio difuso
con una triada que es bocio difuso, hipertiroidismo y exoftalmo. Esto lo vamos a encontrar en la enfermedad de Gray o en la tiroiditis debido al carcinoma tiroideo, generalmente es nodular. Entonces, lo podemos encontrar. Este nódulo puede estar, hay que hacerle un seguimiento. Si vemos, generalmente la función glandular es normal. Entonces, hay que hacerle un seguimiento al nódulo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la clínica, evaluando la glándula y haciendo el ecograma Doppler del nódulo, por lo menos cada 6 meses, para hacer el seguimiento del tamaño de la glándula. Si aparecen calcificaciones, aumenta de tamaño o sangra, ese nódulo hay que biopsiarlo o extraerlo. ¿De acuerdo? Se destacan, bueno, este fue un trabajo de lo que hablamos de la parte de lo que es la estadística, que es más frecuente en la mujer que en el hombre. El hipotiroidismo manifiesto se define como las concentraciones de TSH por encima de los valores de referencia. Fíjense, valores de referencia ¿de quién? Del laboratorio. En todas las enfermedades endocrinas, cuando mandan a hacer un laboratorio, tienen que reportarle los valores de referencia normal para ese laboratorio, con las medidas internacionales. Los niveles de T4 libre por debajo del rango de referencia, o sea, hablamos aquí, si está la T4 baja y está la TSH alta, estamos hablando de un hipotiroidismo primario, secundario, terciario. ¿Qué? TSH alta, T4 baja. Hay un hipotiroidismo, ¿pero qué? ¿Primario, secundario? Primario, ¿por qué? ¿Ah? T4 está ahí. ¿Dónde se produce la T4? En la glándula. Entonces, ¿qué está afectado? La glándula. Entonces, debajo del valor de referencia, mientras que el hipotiroidismo subclínico es el que hay que buscar. Se define como los niveles de TSH elevados y niveles de T4 libre dentro del rango de referencia normal. O sea, puede estar una T4 normal en el límite inferior de lo que reporta. Si es 0,1, está en 0,1. Con una TSH alta. Entonces, así yo tengo la T4 normal, tengo la TSH alta, eso es un hipotiroidismo subclínico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los que pasan, ese 60% y todo que no saben, o sea, son casos que pasan desapercibidos. Son esos pacientes que vemos con insuficiencia cardíaca, con arritmia cardíaca, generalmente lo vemos en pacientes mayores o en jóvenes, ¿verdad? Sobre todo después del embarazo, hay que tomar en cuenta la glándula, porque durante el embarazo pueden suceder cuadros de tiroiditis en el momento del embarazo y poder tener entonces una tiroiditis Hashimoto, puede tener una enfermedad de Gray o después del embarazo. Entonces hay que hacer un seguimiento siempre a la glándula. Lo mismo con la diabetes, evaluar lo que es la glicemia en los pacientes después del embarazo y determinar si no quedó diabética o tiene algún problema metabólico. Igualito acá. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces vemos que ya le hacemos hincapié a la TSH. Entonces podemos decir que la TSH es el mejor indicador de la función tiroidea. Si yo tengo que pedirle una prueba a ese paciente y no tengo para más, le pido solo TSH. Ese me va a indicar a mí si tiene un problema de hipotiroidismo secundario o tiene un hipertiroidismo, ¿verdad? Ahí es donde yo tendría que hacerle T4 y eso, porque si la TSH está baja, pueden pasar dos cosas, o que el paciente tiene un hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Un nódulo autonómico que se gobierna solo y le tiene bloqueada la TSH, o el paciente tiene un hipotiroidismo secundario por una lesión hipofisaria. Pero, ¿en qué me baso principalmente ahí para hacer el diagnóstico diferencial? En la clínica. Porque si hay un hiper, tiene que tener manifestaciones de hiper, igual que si hay hipo. Entonces hay que tomar en cuenta la clínica. O sea, esto solo, yo no puedo ver solo el puro examen, sino que tengo que ver al paciente.
Las T3 y T4 son unidades reversiblemente en sangre con proteínas transportadoras. ¿Por qué reversiblemente? Porque ellas se unen y en el momento que se necesitan se liberan para poder ejercer la acción. Y están transportadas, por supuesto, por la globulina fijadora de tirosina. En menor proporción tenemos la prealbúmina o la trirretina, que es otra proteína que vimos ahora. Entonces, estos son algunos valores de referencia, pero tenemos que tomar en cuenta lo que nos reporta. Esto es una referencia tomada bueno, aquí no está la revisión, pero de la misma revista que saqué anterior de la epidemiología, ahí está. El hipotiroidismo entonces se puede clasificar en primario, secundario o terciario. El primario, glándula disfuncional; secundario, defecto en la hipófisis; y el terciario es un defecto del hipotálamo. Siempre recordar el eje, recordar que existe en endocrino el ritmo circadiano, ¿verdad? Recordar que existe un feedback positivo para estimular y un feedback negativo para bloquear o suprimir. Entonces, de allí va la relación del eje, ¿no? Frecuente de las tres, ¿cuál es la más frecuente? El primario. El primario es la más frecuente. Entonces, tenemos que buscar la glándula. El hipotiroidismo, desde el punto de vista etiológico, para hablar de primario, secundario y terciario, tenemos que existen las tiroiditis, recordar siempre. Esta es una tiroiditis de Kerván. Es otro proceso inflamatorio de la glándula aguda, generalmente se debe a procesos virales o bacterianos, que produce un cuadro agudo. Generalmente el paciente nos llega con dolor en el cuello, y muchas veces refieren dolor en las tiroiditis, irradia mucho a los oídos. El paciente: me duele el oído, me duele cuando trago, me duele la garganta, me duele odinofagia, refieren con frecuencia, y resulta que cuando lo va uno a evaluar encuentra que hay un aumento de la glándula, hay dolor, hay signos, pueden haber signos de flogosis, porque incluso los procesos inflamatorios infecciosos pueden crear acceso también, acceso a nivel de la glándula. Entonces hay que determinarlo, y pueden quedar con secuelas, porque el mismo proceso inflamatorio puede producir fibrosis de la glándula y tenemos que evaluar. No es una tiroiditis crónica característica de Hashimoto, pero sí es un proceso inflamatorio agudo, se puede ver. Y fíjense que le dicen silente, porque a veces pasa simplemente, como les dije, va al otorrino, el otorrino le pone un antiinflamatorio y por supuesto va a mejorar. Y le colocan a lo mejor un antibiótico, pues le dicen: no, tienes una faringitis y tal, vamos a ponerte un antibiótico. Y ya con eso estamos tratando el proceso inflamatorio tiroideo. Pero el caso de la tiroides pasó desapercibido. Y tenemos las autoinmunes, que de las tiroiditis la más frecuente es la autoinmune, enfermedad de Hashimoto, que es una tiroiditis crónica, en la cual existen tres etapas por las que va a pasar. Una fase aguda, que es inflamatoria, dolorosa, donde hay síntomas inclusive de hipertiroidismo, porque la glándula, al inflamarse, se rompe el folículo, salen las hormonas tiroideas, y eso va a la circulación, en donde va a tener una clínica de hipertiroidismo. Ese hipertiroidismo no se trata, es decir, eso es pasajero, por eso es que es importante la historia clínica. Luego viene la fase del por qué es pasajero, es temporal. Después pasa el proceso inflamatorio y viene una etapa en la cual el paciente puede estar muchos años o permanecer normotiroideo o eutiroideo. No pasa nada. La función tiroidea se mantiene. Y es ese tipo de paciente en donde en el tiempo puede tener una función tiroidea normal, pero puede pasar a un hipotiroidismo subclínico. A un hipotiroidismo subclínico, que es ese que vimos, con una TSH alta y una T4 normal, o discretamente baja. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el paciente va a tener sintomatología clínica y va a consultar por cualquier síntoma, porque la tiroides da cualquier cantidad de síntomas. Y pasa a veces desapercibido muchas veces, y luego viene un estado de hipotiroidismo establecido. Entonces, en la fase de la tiroiditis de Hashimoto tenemos que tratar cuando llegue este paciente a la fase de hipotiroidismo. Pero ¿qué importancia tiene también el hecho de saber que este paciente tiene una tiroiditis? Si tiene una tiroiditis de Hashimoto,
Aquí van a ver no solamente hormonas tiroideas que se van a alterar, sino que qué otra cosa se puede alterar allí. ¿Qué otro marcador podemos hacer en sangre para hacer el diagnóstico? Además de la clínica, hormonas tiroideas, hormonas tiroideas, TSH, T4, libre, T4 libre. Fíjense que uno pide T4 libre, pues está el que está unido a la proteína. ¿Qué dijeron, María? Algo de eso. Si estamos hablando de que son anticuerpos, ¿verdad? Porque la glándula se comporta como un antígeno, estimula citoquinas inflamatorias, ¿verdad? Y estas citoquinas inflamatorias, las interleuquinas, atacan a la glándula, porque el antígeno viene siendo la glándula. Entonces se forman anticuerpos contra la glándula. Y entonces tenemos que determinar qué anticuerpos. ¿Cuáles? Antimicrosomales, antitiroideos, antitiroglobulina, la antiperoxidasa, la TPO. Entonces esos son marcadores de inflamación, marcadores, vamos a decir, antigénicos y anticuerpos, que vamos a saber entonces que lo que tuvo fue una tiroiditis Hashimoto. Simplemente desde el punto de vista académico, porque a la final, y un ecograma nos va a hablar, nos va a indicar que hay una tiroiditis multinodular, porque ocasiona una tiroiditis multinodular con anticuerpos positivos, con hormonas tiroideas bajas, hablamos de Hashimoto. Si fuera lo contrario, con anticuerpos, pero hormonas tiroideas altas y bocio difuso no nodular, hablamos de enfermedad de Graves. ¿Ves que sí es importante estudiar? Porque entonces vamos a ver la diferencia de enfermedad de Graves. Entonces, una te da liso, el otro te da multinodular. Una te da hipertiroidismo al inicio y el otro desde el inicio y todo el tiempo se mantiene hipertiroidismo. Uno te da esostalmo, que el Graves, el Hashimoto no da esostalmo porque lo que hay es un hipotiroidismo. Entonces uno tiene anticuerpos, anti-TPO, pero tiene hipotiroidismo, Hashimoto. El otro tiene TPO alto y hay una TSH baja, entonces hablamos de enfermedad de Graves. ¿De acuerdo? Entonces ahí, ¿cuáles son las dos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta? Esas dos, estudiárselas bien, porque eso lo vemos, es pan nuestro de cada día. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a esperar que tenga los ojos, sí, ahí viene una enfermedad de Graves. No, los ojos están aquí, ¿no? Ya, o el bocio, el temblor, no puedo estar tranquilo. Yo recuerdo mucho un señor, y es poco frecuente en hombres. Yo recuerdo una vez un señor había perdido cantidad de kilos, el señor había ido a todos lados y todo el tiempo haciéndole diabetes, no, eso por la diabetes, el señor no era diabético y tal y todo eso. Y nadie le había pedido hormonas tiroideas. Tenía un hipertiroidismo ese señor. Había consultado al gastroenterólogo porque generalmente hacen evacuaciones frecuentes, no es diarrea, sino que evacúan frecuentemente. Comen y van a ver, comen y de una vez. Y había perdido muchos kilos ese señor. Bueno, resultó ser un hipertiroidismo. Y recuerdo, tenía años ese señor. Menos mal que era benigno, porque si no hubiera estado muerto. ¿De acuerdo? Entonces, enfermedad tiroidea, la tiroiditis, causa hereditaria congénita, no olvidar, ¿dónde lo vamos a ver principalmente? En niños, cuando vean pediatría. Entonces, cuando vean pediatría, vemos que se ve frecuente, porque niños van a ser con problemas ya de crecimiento, de desarrollo, con hernia, retardo mental, no sé qué, pueden tener, y hay hipotiroidismo, entonces ese paciente puede tener una enfermedad genética de receptores, de proteínas, de síntesis. Desde el punto de vista ambiental, tenemos la deficiencia de yodo, las radiaciones ionizantes. Cuando estaba leyendo esto, que yo siempre reviso antes de cada clase, reviso qué hay. Me preocupé en el momento leyendo lo del yodo y tal, por la cuestión de la nuclear, de la bomba nuclear, de todo, que han comprado todo, la parte de Estados Unidos, ellos tienen depósitos ya de yodo, lo que es el potasio también.
para poder, porque hay un intercambio a nivel de la célula y se necesita potasio para hacer el cambio, igual que el cloro y el sodio, ¿no? Y entonces tomar en cuenta las radiaciones que pueden provocar esto. También desde el punto de vista ambiental hay que tomar en cuenta aquellos estados que están de los Andes, ¿verdad?, que tienen déficit de yodo, y aquellos países, personas que viajan o que tienen un exceso de yodo en la dieta o bajo en yodo y pueden hacer cuadros tiroideos frecuentes. Entonces hay que tomar en cuenta alteraciones hipotalámicas. El síndrome de Chigan, ve, aquí está otra vez, porque ya esto tiene que ver con enfermedad secundaria, hipotiroidismo secundario en la hipófisis. Entonces tenemos el Chigan, traumatismo, radiaciones también a nivel de la hipófisis, cirugía que pueden provocar el hipotiroidismo secundario, enfermedades destructivas de la glándula tiroides por tiroidectomía posterior al tratamiento con yodo radioactivo, enfermedades infiltrativas del cuello, la sarcoidosis, la amiloidosis, el linfoma. Entonces todo esto hay que estudiar. Y medicamentos que por ahí me reportaron la tomografía de la paciente que está en el 5.5. Reportaron la tomografía. Están hablando de una neoplasia secundaria, una que tiene el linfoma, que tiene con mucha disnea, la que tenemos en el 5.5. Se está hablando de neoplasia secundaria, pero yo tengo mi presunción de otra cosa. Medicamentos yoduro, litio, miodarona. Esto se utiliza mucho como antiarrítmico. Todo paciente cardíaco que esté tomando amiodarona, que es un antiarrítmico económico, que se usa mucho, por largo tiempo puede llegar a tener fibrosis pulmonar, comienzan a hacer tos, dificultad respiratoria y pueden tener hipotiroidismo. Entonces hay que determinarlo. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de yodo el medicamento. Entonces puede provocar problemas de hipotiroidismo. La tionamida, citosina. O sea, estos es un cuadro de diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Si es primario, buscar tiroiditis, Gray, alguna otra enfermedad, Kervine. Está la de Rieder también, la tiroiditis de Rieder, que son tiroiditis donde se vuelve casi pétrea la glándula, se fija a la tráquea, a la laringe. Puede ocasionar problemas compresivos y no es tumoral, pero puede ocasionar eso por fibrosis de la glándula. Y aquí pueden hacer esta revisión, enfermedades frecuentes de la tiroides. Aquí está lo que hemos hablado, esta revisión está muy buena. El hipotiroidismo congénito, hay digenesia de la glándula, o sea, que nazca con una glándula hipoatrófica, el bebé, ¿no? En el 80-85% de los casos se puede ver así. Errores congénitos de la síntesis de la tiroides, el 10-15%. Y mediados por anticuerpos frente al receptor, el 5%. Esto desde el punto de vista congénito. Siempre tomar en cuenta lo nuevo. Bueno, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero aquí está ya clasificado. Periférico, resistencia periférica de la hormona, que fue la primera que hablamos. Y bueno, esto es lo que le decía, si no tomamos en cuenta, hacemos el diagnóstico. Estos pacientes van a tener una ictericia prolongada porque va a haber una insuficiencia hepática. O sea, tiene trastorno, retardo de la maduración, tanto cerebral como de órganos, y alteración del metabolismo de lo que es la síntesis proteica. Y estos pacientes pueden tener problemas de ictericia, nacen amarillos, con hernias umbilicales, macroglosia, tienen dificultad para comer, para lactarse, o sea, para deglutir. Hay hipotonía, hay trastorno de alimentación, aumento del tamaño de la lengua, retraso en la maduración ósea, hay retraso en el crecimiento, a veces mueren, o sea, después que nacen mueren. Si hay una digenesia tiroidea y no se hace el diagnóstico, el paciente también tiene riesgo de morir, hernia umbilical, y pueden tener malformaciones cardiovasculares también. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces la tiroiditis Hashimoto, que es una de las más frecuentes, vemos que en estos pacientes por hipotiroidismo podemos tener la de Hashimoto, tejido residual mínimo, en la tiroiditis atrófica, fíjense, este mucoso ahí es muy evidente, por eso que el examen, autoexamen es, mírense en el espejo, levante el cuello,
la barbilla y primero conocerse que no debe haber bulto en el cuello. Eso es para el autoexamen. Hipotiroidismo subclínico con prevalencia que aumenta con la edad, más frecuente en las mujeres del 6 al 8%, y el promedio de edad en el momento del diagnóstico generalmente por eso mayores de 40 años, pero a medida que aumenta la edad es más frecuente. Entonces la glándula se comporta como extraña y sucede lo que es la activación de la interleuquina y del factor de necrosis tumoral alfa, y esto van a producir entonces inflamación de la glándula. Inflamación que muchas veces nos llega, incluso vemos inflamación y vemos aumento de volumen. Entonces tenemos que examinar a esas pacientes que nos llegan con síntomas, pueden tener fiebre, alteración del estado general, y es una infiltración linfocítica de la glándula. Por eso es que se llama tiroiditis linfocítica, también la van a encontrar con ese término, ¿no? O tiroiditis crónica también. Cuando lo vean así es tiroiditis Hashimoto. El diagnóstico entonces es por clínica y por laboratorio. Fíjense que aquí se van a atrofiar los folículos tiroideos, ausencia de coloide, la fibrosis. Si se hace la biopsia, esto es lo que van a encontrar. Y en la atrófica hay fibrosis más intensa, o sea, vamos a tener lo contrario. Ya la fibrosis lo vamos a ver más en la tiroiditis de Rieder, la que le decía, que es donde vamos a encontrar más fibrosis. Entonces, infiltración de células T, CD4-CD8, en Hashimoto, producción de citoquina, interleuquina 1, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Pueden volver las células tiroideas más susceptibles a la apoptosis. La apoptosis es la destrucción propia de la glándula celular de manera progresiva y lenta. Las citocinas trastornan directamente la función de la célula tiroidea e inducen una expresión de otras moléculas proinflamatorias. Se habla incluso de que la tiroiditis Hashimoto, como es una enfermedad autoinmune, puede estar relacionada también a otras enfermedades autoinmunes. Dentro de esas está el lupus, la artritis reumatoide, podemos encontrar pacientes celíacos, vitiligo, diabéticos, porque también pueden estar relacionados. Entonces hay que hacer diagnósticos de otras patologías acompañando a hipotiroidismo por tiroiditis Hashimoto. Y este es todo el patrón inflamatorio de este lado, ¿no? Esto con artritis reumatoide y esto en pacientes sin artritis reumatoide. Y los efectos, bueno, ya desde el punto de vista clínico van a tener toda esta serie de bocio irregular y consistencia firme, piel seca, disminución de la sudoración, adelgazamiento de la epidermis, hiperkeratosis del estratocorneo, o sea, la piel es gruesa. Incluso a veces la vemos que hay se evidencian los folículos pilosos, los podemos ver como si fuera piel de naranja. Puede haber edema de la piel, por infiltración de la piel, por el mixedema, y vamos a tener pacientes que van a tener una coloración amarillenta por la hipercarotinemia. Entonces, y también pueden tener, hay que hacer siempre el descarte con enfermedad hepática. Engrosamiento de la piel sin fovea, el llamado mixedema, aumento de la glucosaminoglicana en la dermis, caras hinchadas, párpados edematosos, los párpados se ven gruesos. Eso llama mucho la atención en los pacientes. Hay edema palpebral en los párpados gruesos, sobre todo el borde de los párpados. Edema prebiliar, palidez, tinte amarillento y retraso del crecimiento. Hay cabello quebradizo, también las uñas se rompen fácilmente. Hay líneas que se forman a nivel de las uñas y en el lecho unguial. Alopecia, o sea, trastorno de la fanera, pelo seco, quebradizo. Es importante porque muchas veces los pacientes consultan por eso y resulta que lo que tienen es un hipotiroidismo. Además de a nivel funcional, vemos trastornos a nivel cardíaco, con todo lo que es la frecuencia cardíaca baja, puede haber hipertensión arterial, aumento del volumen cardíaco, insuficiencia cardíaca. El paciente tiene alteración de la vía digestiva, retardo del vaciamiento gástrico, estreñimiento, muy frecuentemente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. A veces una de las complicaciones más graves del hipotiroidismo es el coma misedematoso o el paciente que son sometidos a un estrés quirúrgico o un traumatismo o un shock debido a un proceso infeccioso pueden hacer
un shock o un coma misedematoso, y eso es una emergencia. El paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos porque tiene dificultad para respirar y hay que intubarlo, hay que mantener la ventilación. Otras causas, alteraciones en la esfera genital, lo que es hipogonadismo. El paciente va a tener también infertilidad, retardo desde el punto de vista de impotencia en el hombre, es importante, aborto frecuente. Entonces, pacientes abortadoras no solo es diabetes, no solo es incompetencia cervical, sino que puede tener un hipotiroidismo y también las malformaciones congénitas que pueden venir. Entonces hay que tomar en cuenta y hacerle hormonas tiroideas, disminución de la contractilidad miocárdica, frecuencia del pulso, bradicardia, de esto no hemos hablado, aumento de la resistencia periférica y hipertensión diastólica, porque aumenta lo que es la precarga, frialdad de las extremidades, derrame pleural. Es frecuente encontrar en estos pacientes derrame pleural. Cuando los ingresamos, generalmente están con insuficiencia cardíaca, bradicardia, incluso bloqueo, derrame pleural. Es frecuente. Osteomusculares van a tener síndrome del carpo y son operados muchísimo y resulta que lo que tenían era un hipotiroidismo. Entonces, por síndrome del carpo. Deterioro de la función muscular, el paciente, una de las pruebas importantes que uno les puede decir al paciente para examinar la parte motora es siéntese y levántese sin tocar nada, con los brazos cruzados, o sea, sentado y tratar de levantarse. Van a tener lo que es una disminución del tono muscular, van a tener una miopatía, una debilidad muscular, y a esos pacientes les cuesta subir escalera, les cuesta levantarse de una silla, y eso es una de las alteraciones. Diagnóstico diferencial con la polimiositis, las lesiones musculares por otro tipo de enfermedad inflamatoria. Neurológico, deterioro de la concentración, la memoria, la voz ronca es frecuente. ¿Por qué? Porque hay edema de laringe, ahí puede haber edema de la lengua. Entonces el paciente va a tener, por mixedema, va a tener este tipo de alteración. Hay torpeza en el habla, los líquidos de las cuerdas vocales es frecuente y lo vamos a tener. La lengua aumentada. Entonces, desde el punto de vista académico, ustedes lo pueden, para el estudio, dividirlo por sistema. Entonces van desde arriba hacia abajo. Si les díganme los síntomas, empiezan todo lo que es la parte cerebral, cómo se afecta, y lo que vamos a ver, la parte laringe, nos vamos ORL y vamos bajando. Cardiopulmonar, cómo se afecta, muscular, neurológico, ginecológico, y van haciéndola desde el punto de vista clínico, porque afecta todo el sistema. O sea, endocrino, de tiroides, todo el cuerpo, desde el pelo hasta las uñas, hasta abajo también. Esto es para que veamos que está relacionado a hipertensión arterial. Estas enfermedades pueden ocasionar hipertensión. Entonces, más o menos el algoritmo es TSH, determinamos TSH. Si la TSH está alta, hablamos de primario, ¿verdad? Entonces vemos T4 libre, que puede estar baja o puede estar normal. Si está normal, hablamos de hipotiroidismo subclínico. Y si está una TSH, una T4 libre baja, hipotiroidismo primario. Y si la TSH está baja, ya es secundario el problema, entonces tenemos una T4 libre o es un hipertiroidismo. Recordar eso. Entonces tenemos una T4 libre baja, hipotiroidismo de tipo central. Aquí es secundario. Y bueno, esto es lo mismo acá. Confirmar la presencia de anticuerpos en los casos de tiroiditis Hashimoto o enfermedad de Gray cuando la veamos el lunes, será. Presencia de anticuerpos TPO, 90-95% del hipotiroidismo autoinmunitario. Se le determinamos con hipotiroidismo, elevación de la TPO, hablamos de Hashimoto. La T3, antes se pedía mucho T3, T4, libre, T3. Bueno, se ha determinado que no es necesario pedir T3. Ahora, si sospechamos que ese paciente tiene un hipertiroidismo y todavía las pruebas de T4 no es concluyente, tenemos que hacer un T3, porque pueden haber hipertiroidismo a T3. Entonces, cuando vemos hipertiroidismo, vemos eso.
pero de entrada no se solicita. Otras enzimas que se pueden determinar también para ver creatinfosfosinasa, porque puede estar elevada. Hablamos de las miopatías. En las miopatías nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. En la polimiositis, o sea, va a estar elevada la CPK. Entonces, lo podemos entender. Y también en los pacientes con hipotiroidismo, pero no tan alta como en la polimiositis. ¿Por qué? Porque los pacientes con tiroiditis, con hipotiroidismo, con tiroiditis, van a tener una miopatía. Hay elevación de lípidos, porque ahí aumenta los ácidos grasos libres, el hígado puede haber una esteatosis hepática, y entonces hay que determinar colesterol triglicéridos, van a estar aumentados. Anemia normocítica o macrocítica. La biopsia con aguja fina, que es con la que se utiliza para hacer diagnóstico de anatomopatológico, se toma una muestra con aguja fina, y si esto, ¿en qué momento lo vamos a solicitar? Cuando estemos sospechando de que hay de pronto un nódulo sospechoso de malignidad, porque la tiroiditis Hashimoto está relacionado con carcinoma tiroideo también. Entonces tenemos un bocio multinodular, pero el paciente de pronto de un hipo pasa a tener hipertiroidismo. Quiere decir que uno de los nódulos se está autorregulando solo, y ese nódulo hiperfuncionante puede ser maligno. Entonces, ahí es donde quizá con el ecograma te va a determinar si es un nódulo sólido o es un nódulo quístico. Si ese nódulo sólido tiene características malignas, ese nódulo hay que hacerle biopsia, ¿de acuerdo? Porque puede ser asiento de una neoplasia tiroidea. Entonces es importante hacer la biopsia en esos casos, o cuando se esté sospechando de un carcinoma. El ecograma tiroideo se debe hacer un ecodoppler tiroideo, ecodoppler, para ver cómo está la vasculatura de las lesiones que encontremos a nivel de la glándula, que también nos va a orientar. Descartar un bocio multinodular tóxico. Cuando hablamos de tóxico, lo que les decía, hay un bocio multinodular y es tóxico porque hay un nódulo por allí que está hiperfuncionando, pero por eso se habla de tóxico. O un cáncer de tiroides, siempre recordar el cáncer. En el subclínico vamos a tener TSH, que puede estar moderadamente elevada, hormonas tiroideas normales, asintomático, fatiga, piel seca, síntomas neurológicos, lo mismo de los síntomas, ¿no? En ocasiones bocio y oftalmopatía tiroidea. El paciente puede tener alteraciones a nivel de la visión, como hay debilidad muscular, puede tener diplopia. Entonces hay que determinar cómo está la función oftalmológica también. Esto es transitorio adaptativo o previo a un hipotiroidismo frágil. Los anticuerpos antimicrosomales positivos, el 50-75% de los casos. Ahorita vimos 90-95, más o menos ese es el rango. O sea que nos permite, tiene especificidad. El diagnóstico de disfunción tiroidea se basa predominantemente, ya esto lo hemos hablado, en la confirmación bioquímica. Tiene clínica, hacemos laboratorio, endocrino, aparece y le determinamos el resto del laboratorio, el perfil, porque tenemos que corregir la azúcar. ¿Y el tratamiento hasta cuándo es? Le damos levotirosina, porque no tiene hormonas tiroideas, tenemos que darle hormonas tiroideas. ¿Por cuánto tiempo le damos? ¿Qué creen ustedes? Toda la vida. Toda la vida. El tratamiento es de por vida. Por eso que hay que hacer el diagnóstico correcto. De toda la vida tiene que, y eso hay que recalcárselo al paciente. Porque si lo deja de tomar, y hay que tomar en cuenta, porque a veces el médico comete errores, en el sentido de que tuvo un tiempo tratándose con un médico, lo trató, se sintió bien, todo lo demás, se hace pruebas, salió normal y ya lo dejó de tomar. O lo deja de tomar el paciente, o va a otro médico y le dice, no, pero si tú no estás hipotiroidea. Pero ya tiene años tomando el tratamiento. Si lo consigue normal, entonces sí está. Entonces, y la hormona tiroidea, uno tiene que ir titulando la dosis.
O sea, y sobre todo en personas mayores, porque si le estamos dando una hormona de caminar, es decir, de solamente caminar a pasarlo a trotar a una persona de 60 y pico de años, 70 años, ¿verdad? Que está hipotiroideo, tú vas a poner a correr el corazón porque aumenta el metabolismo basal. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, aumenta la resistencia periférica. Todo eso le puede ocasionar al paciente un infarto, ¿verdad? Entonces se va titulando de baja dosis, vamos a ir aumentando un cuarto, o sea, 25, 50, 75, 100, 125, 150, dependiendo de la dosis que tenga el paciente, que tomando en cuenta los controles que se deben hacer cada 3 semanas. Cada 3 semanas un control hasta lograr que llegue a un estado de eutiroidismo, que esté asintomático, que no tenga hipertiroidismo, porque yo no la quiero llevar a un hipertiroidismo, sino que se mantenga estable, con los controles normales, en el rango promedio normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que se quiere. Entonces hay que tomar en cuenta el tratamiento, y que debe ser en ayunas. Debe tomar el primer medicamento del día, tiene que ser hormonas tiroideas en la mañana. Un vaso de agua, no debe ingerir alimentos por lo menos por 1 hora o 2 horas hasta que ya el medicamento se haya absorbido, porque si no pierde el efecto. No es que me lo tome con jugo, no, es con agua, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Ya, terminamos.